a Dios. Bueno, vamos a hablar de un salmo muy lindo. Este salmo es el salmo, hermano, 133. Amén. El salmo 133, y quisiera que usted lo viera conmigo, porque es un salmo que nos bendijo ayer, y el pastor me decía, mira, Pastor Freddy, me decía, Dios nos trajo esta palabra exacta que necesitábamos aquí en este lugar. Y yo sé que hoy nos va a hablar el Señor. Amén. Dice la escritura en el versículo 2, Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y decíamos que armonía era ¿qué? ¿Ah? Unidad. Armonía es unidad. Y entonces dice el verso 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te ruego, Dios mío, por todas las peticiones de tu pueblo. Te ruego, Padre Santo, que sanes a Glenn, que sanes a Little Christian, Señor, que sanes a mi hermano George, Señor, que sanes a Graciela Moreno, Padre Santo, a cada uno de los hermanos que están necesitados de sanidad divina, Padre Santo. Te ruego por la casa pastoral, Señor. Te ruego que tú sanes cada dolor, cada dolencia de cada uno de nosotros, Señor. Que esta congregación, Señor, mire tu mano poderosa, Padre, sanando. Y todas las peticiones que tu pueblo ha depositado en la caja de oración y de peticiones, Señor, sé propicio a cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Y por favor, Señor, háblanos esta mañana en el nombre de Cristo. A ver, diga usted, Señor, háblame. Señor, háblame esta mañana. Amén. Entonces, decíamos, tenga la bondad de sentarse, perdón. Tenga la bondad de sentarse. Decíamos que armonía es unidad. Diga conmigo, armonía es unidad. Ahora, la unidad, hermanos amados, debe de comenzar en el hogar, decíamos ayer. Y esa unidad, hermano, inicia en la casa. Cuando vemos por primera vez la unidad, la vemos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios unió a la pareja, a Adán y a Eva. Fue la primera unidad que vemos cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y ese hombre dice que los crea varón y hembra, ¿se acuerda? Entonces, él creó la primer pareja a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la imagen y la semejanza de Dios? Es la pareja. Por eso cuando una familia crece sin papá o sin mamá, la imagen de Dios no está ahí. Aunque usted busque, aunque usted diga, yo le echo ganas, pastor, yo trato la manera, sí, pero la imagen son dos. La imagen son dos. Es el esposo y la esposa. Porque dice que él creó varón y hembra, los creó. Amén. Por eso es importante, y dice la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando habla del hombre, dice, no es bueno que la mujer esté sola, porque la mujer fue creada juntamente con el hombre. Amén. Y entonces, hermano, dice que le dice Dios a Adán que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y yo pregunto, ¿a dónde estaba la madre de Adán? A ver, dígame usted, ¿dónde estaba la madre de Adán? Sí, ahí es el misterio de la palabra, porque dice que Dios es madre y padre de nosotros. Dice que Él nos amamanta. Y si nos amamanta, eso quiere decir que Dios tiene pechos para amamantar, ¿verdad? Amén. Entonces, él era la imagen y semejanza de Dios.
Y entonces dice la escritura que le dijo, dejarás a tu madre, a tu padre. Por eso los matrimonios que todavía tienen a mamá y a papá ahí adentro de la casa, que se me hace que no es muy bíblico, ¿verdad? No es muy bíblico tener a mamá y a papá adentro de la casa. Tal vez a un ladito, ¿verdad? Fuerita, ¿verdad? Pero no dentro del hogar. Porque entonces eso ya distorsiona la unidad. Amén. Especialmente cuando la señora se mete, ¿verdad? Y le dice, mira, cuida a mi hijo, cuida a mi hija. Tienes que, no, así no se hacen los huevos. A él le gustan rancheros. Entonces ya se arruinó la unidad. Ya, por eso Dios es bien inteligente. Él dijo, dejarás madre y padre. Amén. Y te unirás a tu mujer. Así es que vas a andar solito, nada de que andar con que la suegra y que el suegro y que no. Outside, please. ¿Ok? Entonces, les decía a los hermanos ayer que en el hebreo utiliza dos palabras para hablar de unidad. Una se refiere a la unidad absoluta y la otra es la unidad compuesta. Y la unidad compuesta se compone de 2, de 4, de 6, de 12, les decía yo, de 100, de 1000, de 10,000. Y por eso una iglesia que es unida crece, tiene crecimiento. Amén. La iglesia que no es unida no tiene crecimiento. ¿Por qué razón? Porque siempre se están peleando, siempre están compitiendo, siempre están, hermano, con orgullos y con situaciones terribles que vamos a ver que por eso es que la iglesia no camina como debe de caminar. Porque siempre, hermano, van a haber situaciones donde no son situaciones que Dios puso en el corazón, porque dice que Él nos dio buenas obras para que las lleváramos a cabo. Y las buenas obras no es el orgullo. Las buenas obras no es la mentira. Las buenas obras no son los frutos de la carne. Y entonces muchas veces, hermano, por no tener esa unidad, esa armonía entre los hermanos, pero todo empieza en el hogar. Y eso es lo que yo les decía, todo empieza en casa. Y esta es la casa. Y todo tiene que empezar acá. Todos tenemos que entender que la unidad, hermano, tiene que estar ahí en nosotros, que tenemos que ser amorosos, misericordiosos. Tenemos que darle a nuestro hermano, dice la escritura, que miremos a nuestro hermano como más que nosotros. Amén. Entonces Dios, les decía yo, no tiene favoritos. ¿Cuántos sabían que Dios no tiene favoritos? Muchas veces creemos que, hay ministerios grandes, es el favorito de Dios. No se equivoque. Dios lo mira a usted igual que a Pablo, que Pedro, que Jacob, que Abraham. Nos mira por igual a todos. Amén. Todos tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que el Señor quiere que estemos unidos, ¿verdad? Para que haya bendición. Amén. Acuérdese que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice que Dios descendió. ¿Cuándo es que Dios desciende? A ver, ¿me puede decir alguien cuándo es que Dios desciende? Cuando hay armonía. Cuando hay unidad, dice que todos hablaban la misma lengua y tenían el mismo propósito. Y le pregunto, ¿estaban conforme a la voluntad de Dios? No. Pero Dios descendió, lo hicieron descender. ¿Por qué? Porque había armonía. Aunque la armonía estaba errada, porque lo que querían es tener un nombre y huir del próximo diluvio, ¿verdad? Estaban haciendo una torre grande, Babel, la torre de Babel, ¿se acuerda? Y dice que Dios descendió, pero descendió para confundirlos. O sea que Dios sabe cuando la situación de la unidad es para bien o para mal. Amén. Y entonces ahí fue donde todas las lenguas, usted sabe, se dieron. Y todos empezaron a hablar diferente lengua y ya no se entendían. Ya no pudieron continuar con la torre de Babel.
porque todos estaban confundidos. Entonces, hermano, fíjese que cuando una pareja se casa, ah, no llega a ser automáticamente una unidad, hermano, compuesta. Porque fíjese que solo por el hecho de haberse casado no son una unidad compuesta, sino que ellos son una unidad absoluta. Porque dice que ya no son más dos, sino uno solamente. Amén. Entonces, esa es una unidad absoluta. Y entonces esa unidad absoluta va a bendecir, es una columna en la iglesia. Esas columnas, esas parejas. Por eso los jóvenes están bendecidos hoy en día en esta congregación. Porque tienen 3 matrimonios que están enfrente de ellos. 3 matrimonios, o sea que son columnas. Esas columnas lo bendicen a uno. Por eso es importante que nosotros, hermano, entendamos ese concepto. Y entonces las columnas que son los esposos que sirven para poder mantener el crecimiento de la iglesia, fíjese, y permitirnos que el Señor opere de una manera sobrenatural, porque el punto es este. El punto es que las familias, una iglesia pequeña, bien instruida, hermano, va a ser la iglesia grande. Amén. Las parejas son las que conforman las iglesias. Y entonces si hay unidad en la casa de esa pareja, entonces va a haber unidad entonces en la iglesia, porque van a promover esa unidad. Y entonces dice la escritura, cuán bueno, dice porque mire hermano, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno. Y entonces la expresión cuán bueno, hermano, fíjese que la podemos explicar de la manera que Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz. Y luego dice la Biblia que vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo, la luz es buena. ¿A cuánto le gusta la luz? Ay, hermano, a mí me gusta el oscurito. No. Ahí en el oscurito se mete el diablito. Amén. Tenga cuidado con los jóvenes, ¿verdad? Que le dice, venga, te voy a llevar al oscurito. No. El oscurito es a no, ¿ok? Y entonces, hermano, Génesis 4:7 dice, oiga esto, si haces lo bueno, le dicen a Caín. Dios le dice a Caín, si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te acecha. Entonces quiere decir que el pecado no tiene poder cuando nosotros estamos derechos en lo bueno. Cuando nosotros hacemos las cosas bien. Cuando nosotros, hermano, no tenemos una mentalidad, hermano, errada. Cuando nosotros no tenemos un corazón, hermano, dividido. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas bien, entonces el enemigo ya no me va a seducir ni me va a acechar. Y le dice, pero tú debes vencerlo. Debes, ¿qué dice? Enseñorearte de él. Entonces, miren lo tremendo. Quiere decir que nosotros tenemos el poder para enseñorearnos del tentador. Ay, es que fíjese que el diablo me echó zancadilla. No se equivoque. ¿Ok? Usted es una mujer y un hombre fuerte en Dios. Amén. Dice la escritura, Él es mi fortaleza y mi pronto auxilio. ¿De quién temeré? Entonces es importante que nosotros sepamos entonces que si hago lo bueno, hermano, no tengo problema. El problema es cuando hago lo malo o cuando pienso cosas malas. Ese es el problema. Porque si hago lo bueno, el pecado está a la no va a estar a la puerta. Pero si hago lo malo, el pecado va a estar a la puerta y me va a codiciar y me va a seducir y me va, hermano, a tentar el tentador. Y entonces va a poner ideas en mi mente y va a quererse meter a mi corazón. Y entonces voy a terminar, hermano, pecando. Y eso no es lo que quiere Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también dice, mirad cuán bueno y cuán agradable. Diga conmigo, cuán agradable. Entonces, ese es otro fruto de la unidad. Y está determinada por lo agradable. Fíjese que la Biblia, hermano, habla de esa voluntad al nivel de lo agradable.
La palabra de Dios está hablando, hermano, de una unidad que agrada. Cuando nosotros somos agradables, se unen a nosotros la gente y dice, qué lindo es andar con esta persona. Es agradable. Amén. El problema es cuando la persona no es agradable. Entonces esa persona ya no se puede unir uno a ellos, sino porque hay una división dentro de ellos. Y esa división tiene problemas porque esa división me va a dividir mi casa, me va a dividir mis pensamientos, me va a dividir mis deseos, me va a dividir, hermano, me divide todo. Yo no necesito, hermano, esa persona. Dice la Biblia que con ella o con él ni te sientes a comer, ni agarres el teléfono. ¿Verdad? Porque muchas veces estamos ahí, hermano, ring, ¿verdad? Inmediatamente, ay, es la hermanita fulana de tal, no le voy a contestar, que vaya a voicemail. ¿Por qué? Porque ya la conocen. Porque si tú contestas, ¿verdad? Hermana, ya se dio cuenta, le quiero contar, fíjese que un chisme, pero no es chisme, es solamente una comunicación. Hermano, y empiezan a llenarte la cabeza de basura. Esas personas, hermano, no han entendido la unidad. No han entendido, hermano, lo que dice la Biblia, hermano, la armonía. Tener armonía, no lo han comprendido. Entonces cuando nosotros hacemos lo correcto, estamos haciendo algo bueno. Diga conmigo, estamos haciendo algo bueno. Cuando cumplimos y obedecemos la palabra, cuando la ponemos por obra, estamos haciendo algo bueno. Mas cuando nosotros obedecemos aún en contra de nuestros deseos, repito, cuando nosotros obedecemos aún contra nuestros deseos, entonces empezamos a ser agradables a Dios. He ahí mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba obedientemente caminando como Dios quería que caminara. Por eso yo les decía a los hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice la escritura. Miren lo que dice. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. Cuando yo obedezco, el Señor me dice, mira hijo, yo quiero que tengas frutos de mi espíritu, no frutos de tu carne. Porque ese es el problema. La carne divide. ¿Acaso no dice que la espada del espíritu penetra hasta las coyunturas para separar lo espiritual de lo carnal? Amén. Y les contaba una anécdota ayer a los hermanos que la mayoría no la agarró, ¿verdad? A ver si usted la agarra. Les contaba que había un rey y que ese rey tenía 4 personas que iban a ser juzgadas porque habían hecho maldades. Uno había robado, el otro había matado, el otro había violado y el otro hermano, saber qué había hecho, ¿verdad? Pero ahí estaban los 4. Y los primeros 3 testificaron. Le dijeron, rey, todo lo que han dicho en contra de mí es mentira. Rey, por favor, ten misericordia de nosotros porque no hemos hecho nada. Uno por uno dijo que no había hecho nada. Llegaron al número 4 y él dijo, rey, yo sí soy un pura lata. Yo sí hice cosas malas. Yo sí soy digno de que me den una sentencia y me metas a la cárcel y me condenes, lo que tú quieras, rey. Y entonces cuando lo vio, le dijo a sus súbditos, le dijo el rey, mire por favor, sáquenme a este, échenlo a la calle porque me va a contaminar a estos 3 santos. ¿Entendió? Porque hay gente que se autojustifica. Y esa gente, hermano, que se autojustifica, es la gente como por ejemplo, la gente que señala. Esa gente que señala, esa gente que juzga, esa gente que, hermano, siempre le mira cola a los demás, hermano, esas personas son
hermano, los peores. Amén. Porque la escritura dice, ama a tu hermano, perdona a tu hermano, ten misericordia de tu hermano. Así dice la escritura. ¿Ah? Entonces cuando nosotros juzgamos, señalamos, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en ese nivel y usted dice, ay, es que míralo cómo camina, mira lo que está haciendo. Si tú supieras, ¿verdad?, lo que hacen, esa persona es peor que los tres esos que estaban ahí. Amén. Y lo peor que no se dan cuenta de que van en un camino. Por eso, mire, hermano, la escritura dice que cuando venga el Señor, uno será dejado, otro será llevado. Ese es el problema, porque hay división en el hogar. Y en la división del hogar, la palabra dice, uno será llevado y el otro, puede ser la otra o el otro, ¿verdad?, será dejado. Porque no hay armonía. Si algo Dios anhela, es la unidad en el cuerpo de Cristo. Es la armonía. Si usted lee el libro de Efesios nos da a nosotros toda la revelación en la unidad en la palabra. Nosotros tenemos que ser, hermano, armoniosos, unidos en el hogar. Tenemos que trabajar la armonía en el hogar. Porque si no la trabajamos en nuestro ser interior, hermano, vamos siempre. Fíjese que, por ejemplo, cuando usted crece con un padre o una madre que le dice, nosotros somos solo nosotros. Eso es su tío, su tía, su abuelo, su abuela. Ellos no tienen nada que hacer con nosotros. Ellos ni los voltea a ver. Hermano, cuando uno crece en una familia así, hermano, uno necesita a Cristo. De veras, hermano. De veras que uno necesita a Cristo, porque, y la abuela, no, pues la abuela, pues tengo 25 años de no verla. ¿Y qué edad tienes? 26. ¿Por qué razón? Porque te metieron en tu casa que a la familia no se visita, que ellos no tienen nada que ver con nosotros, hermano, y eso es una cosa muy terrible porque no hay unidad en ese ser. Y entonces, claro, cuando Dios los salva y quiere enseñarle la armonía, tiene dificultades. Es como la persona que dice, yo no sé amar. Espérate, ya el hombre viejo y la vieja naturaleza ya pasaron. Ahora Dios está derramando en tu corazón amor, y ahora es un amor genuino de parte de Dios, y ahora podemos amar. Los que antes no podíamos amar, podemos armonizar. ¿Qué es armonía? Cuando les están enseñando canto, vocalización a ustedes, ¿qué es lo que significa armonía? A ver, ¿alguien me puede decir? Ya que todos están en la escuela de música, la mayoría, ¿qué es armonía? ¿Ah? Armonía es unidad en las notas. Saber cuándo entrar, saber cuándo dejar de cantar, saber cuándo llevar el ritmo. Y muchas veces, ¿sabe que los mejores cantantes son los que armonizan en el cántico? No tratan, hermano, de elevarse, no tratan de bajarse, no tratan de adornar, porque el adorno no tiene nada que ver con la armonía. Qué lindo es cuando usted escucha una persona, una de esas voces hermosas, hermano, que usted dice, wow, ese es un talento. Porque ni siquiera grita, ni siquiera hace, hermano, de repente usted oye, lindísima aquella voz, porque va bien armonizada. ¿Qué es lo que pasa cuando la voz ya no se armoniza? ¡Ah! Ya no está cantando, está gritando. Así como grita en la casa. Así como grita en el carro. Dejó de armonizar. Y ahora no hay unidad. Amén. Y ahí empiezan todos los problemas. Entonces, hermano, fíjese que este verso de Colosenses, el apóstol Pablo nos exhorta entonces a obedecer. Pero también el apóstol, cuando habla de la unidad, nos dice que nos esforcemos en la unidad. O sea que no es fácil ser una persona armoniosa. No es fácil unirse.
a los demás, porque todos tenemos caracteres diferentes. Fíjense que los 12 apóstoles, un día de estos voy a empezar a enseñar sobre los caracteres de los 12 llamados por el Señor. ¿Acaso no dijo el Señor? Yo llamé a los 12, pero uno es un diablo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces quiere decir que el llamamiento del Señor no es garantía, porque Él puede llamar un diablo. Y dijo una vez el apóstol, dijo, miren, esta es las estadísticas. De cada 12 hay un diablo. Imagínense, a ver, contemos cuántos hay aquí. No contemos porque no contemos porque entonces vamos a hacer censo y entonces sí va a venir juicio, ¿verdad? Y entonces, hermano, eso se puede hacer cuando nos movemos en el nivel de lo agradable. Hermano, el nivel de lo agradable es hermoso, es precioso. Por eso, mire, dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán agradable que los hermanos habiten juntos. Mire, es como el óleo, dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Ahora, note que el óleo, el aceite, les decía yo a los hermanos ayer, el aceite lo utilizó Moisés y lo derramó sobre la cabeza de Aarón. Amén. Y entonces, fíjense que nos habla de una unción del Espíritu Santo, una consagración de los sacerdotes apartados para ministrar. Cada uno de nosotros tenemos ese óleo. Fíjense que dice la Escritura que somos un reino de reyes y sacerdotes. A ver, los reyes, ¿dónde están? Los reyes son los que tienen feria. Amén. A ver, ¿cuántos tienen feria aquí? ¿Cuántos reyes hay aquí? Aleluya. Sí, hermano, levante la mano. No diga, ay, yo estoy bien amolado. No, levante la mano. O sea, yo soy un rey. Dios quiere prosperarme. Dios quiere que yo tenga éxito. Dios quiere bendecirme. Todos los recursos que Él tiene los desato para mi vida en el nombre de Jesús. Yo sé que el rey es el que tiene feria. Amén. Es el que tiene plata. Ese es el rey. El sacerdote, hermano, es el que ministra el corazón de Dios. Ese es el sacerdocio. Y entonces, hermano, fíjese que el óleo fue derramado, les decía yo a los hermanos, y lo derramó sobre la cabeza de Aarón. Esto quiere decir que fue derramado sobre la cabeza de Cristo. Él es la cabeza gloriosa y fue derramado sobre él. Luego dice que corrió sobre las barbas. Eso quiere decir que corrió sobre los ministerios y el liderazgo de la iglesia. Amén. Porque esa es la barba, ¿verdad? Y les decía a los hermanos, no que seamos barberos, sino que es la barba. Porque dice que corrió por la barba, ¿verdad? Entonces, hermanos, después que dice, ¿a dónde corrió? Las vestiduras, esa es toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Entonces la unción esta, como dice que él derramará su buen óleo, hermano, y dice la Escritura, mire, por favor, lea conmigo, porque dice ahí que él derramó el buen óleo, y entonces dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón desciende hasta el borde de las vestiduras. Amén. Y entonces, hermano, fíjese que es como el rocío de Hermón, dice después. Es como el rocío de Hermón. ¿Lo está leyendo? Y entonces, hermano, el rocío es le decía yo a los hermanos, que es la condensación del vapor de agua que reposa sobre los objetos después que la temperatura baja durante la noche. Y entonces usted mira el rocío. ¿Se puede ver el rocío? Sí, se puede ver. Porque en el carro hace escarcha. Amén. Y entonces cuando la noche fue un poquito fría, hermano, los carros, hermano, tienen rocío sobre todo. Las plantas tienen rocío. Y eso para las plantas es una bendición de Dios. Todo el rocío es una bendición de Dios. Y en el pueblo israelita, el rocío nos habla de prosperidad. Dígale que está a su lado. A ti te han mandado el rocío, porque dice la Escritura que la doctrina, la enseñanza, Él la envía como rocío sobre su pueblo.
Amén. Esta palabra te está rociando. Amén. Así como cuando andas en los parques, ¿verdad? Que mientras haces la gran línea, hermano, te tiran el rocío, pero de agua, así de zzz, y tú le dices, ay, qué rico, ¿verdad? Gran calorazo y el rocío te refresca. Amén. Y entonces, hermano, fíjense que se forma en Israel se forma por la humedad en las noches claras, tras una brisa suave, principalmente la brisa, les decía yo, del mar, porque Israel está igual a nosotros, hermano, en la costa del mar. Aquí estamos cerquita del mar, hermano. Amén. ¿A cuánto estamos del mar? A ver, alguien me dice cuánto estamos del mar aquí. Estamos cerca. Entonces esa brisa aquí se pone más helado, más frío que los que vivimos allá en la mesa, en el cajón, y te sabe, más allá, más allá. Los que viven ahí en Chulavista están rayados, hermano, porque esa brisa de Chulavista, qué chula es la brisa de Chulavista. ¿Verdad que se vive uno tranquilo? Uno siente una frescura. Todos están, hermano, con calor. Y en Chulavista tú estás bien fresco. ¿Por qué? Porque viene un rocío, viene algo precioso del mar. Y entonces, hermano, la prosperidad es importante que nosotros la entendamos cuando viene sobre nosotros la doctrina y la instrucción de la palabra. Ahora, la humedad del rocío favorece mucho a todo cultivo. Fíjese que los israelitas asocian que el rocío es abundancia en la cosecha. Por eso nosotros tenemos mucha abundancia en el conocimiento. Amén. Si usted se va de vacaciones a un lugar y usted es una persona que está escuchando la palabra y está poniendo por obra la palabra y la está volviendo a repetir lo que escuchó del maestro de congregaciones, usted va bien clavado, porque dice Eclesiastés que las palabras de un predicador, de un maestro de la palabra, de un pastor, son como clavos bien clavados. Así dice. Entonces usted anda bien derecho. En otras palabras, bien clavado. Amén. De veras, hermano. Usted dirá, ay, será pastor. Por eso cuando usted mira a alguien chueco, ese no se dejó clavar. ¿Sí o no? Se ha sentado en una silla, usted que nomás se sienta y la silla. Y usted dice, Dios mío, me voy a parar antes de que pegue el guamazo. ¿Verdad? Sí, hermano. Entonces, ese es una persona recta que no tiene ningún problema en su caminar. Es una persona que la clavaron bien, la instruyeron bien, le enseñaron bien. Fíjese que el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 28, este libro dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Yo le decía a los hermanos que esto es cuando Caleb, hermano, le dio a su yerno la bendición de las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Mm? ¿Cómo se llama? Axa se llama ella, ¿verdad? Axa, su hija, le pidió. ¿Y cómo se llama él? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo se llama él? Porque muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? A mí se me olvidan los nombres, hermano. Yo sé que ustedes son más buzos en los nombres de la Biblia, ¿verdad? Pero Axa se llamaba la mujer. Eso es bueno que la pastora nos dice cómo se llamaba la mujer, Axa. El varón a saber, a ella le dijo, pídele, pídele, pídele. Más bien, él le dijo a ella, pídele. Porque si yo le pido no me da nada, pero si tú le pides, tú eres la niña de sus ojos. Amén. Y cuando ella llegó, él le dijo, está bien, le dijo, te doy las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta versión dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. O sea, te dé prosperidad, amén, en la tierra. Y te dé bendición del cielo. Mire qué bendición más linda la que le dieron a Axa, hermano. Y fíjense que en el libro de Oseas, en el capítulo 14 y en el versículo 5, dice la escritura, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio. Amén.
Entonces, muchas veces, hermano, no nos damos cuenta de la palabra escrita y ahí es donde desciende, dice la escritura, porque dice que desciende sobre los montes de Sión. Y note que dice montes. Amén. O sea que no dice el monte Sión, dice los montes de Sión. Y entonces fíjense que Sión se llamó a muchos lugares. Fíjense que el primer lugar que se llamó Sión era el monte de Hermón. Y a Jerusalén también se llamó el monte de Sión. Pero sobre todo este nombre se usó para hablar de lugares, hermano, donde estaba el templo. Amén. Y usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos esa ciudad, la ciudad de alabanza, la ciudad de adoración. Nosotros somos el Sión de Dios, el monte del Señor. Y entonces, hermano, fíjese que Sión se convierte para Israel en un nombre que habla del monte del templo, donde habitaba la presencia de Dios. Y yo le preguntaba al pueblo anoche, les decía, ¿habita Dios en ti? Porque la escritura dice que nos dieron de su espíritu. Amén. Y su espíritu vino a ser morada en nosotros. O sea que la presencia ahí está. Que no la sientas es porque no tienes comunión con Él. Ay, es que no siento nada. Pues claro, si no oras, no lees, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, entonces de plano no sientes nada. ¿Verdad? No sientes nada. Pero tienes al Espíritu Santo dentro de tu espíritu. Pero como le das más rienda suelta a la carne, el espíritu está apagado. Y está, lo que es peor, está contristado. No está apagado porque el espíritu no se apaga. Está contristado. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿dónde habitaba la presencia de Dios? Una casa con presencia, hermano, es una casa bendecida. Amén. ¿Por qué razón? Porque dice el verso que sigue, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición. ¿A dónde es que manda la bendición el Señor? Donde está la presencia del Señor, donde está el orden de Dios, donde está la obediencia al Señor, donde hay unidad, donde hay armonía. Allí es donde desciende la bendición. Por eso es que donde hay unidad, donde hay hermanos que habitan en armonía, la palabra bendición se traduce ser habilitado. Te habilitan. Habilitado cuando estamos en la ciudad, habilitados cuando estamos en el campo, habilitados cuando estamos en la casa, habilitados cuando andemos en todos los caminos que andemos. Nos habilitan. Amén. Diga conmigo, la bendición se traduce como habilitación. Si yo estoy bendecido en mi casa es porque tengo armonía con mi esposa y con mi esposo. Estoy en armonía. Y esa armonía va a ser, hermano, la bendición para armonizar con los hijos. Los hijos van a aprender porque mamá y papá están besito y besito y te amo, te quiero mucho. Tú eres la reina de la casa, ¿verdad? Amén. Y no te olvides que yo soy el rey. Y hermano, ¿hay armonía o no? Hay armonía en el hogar, hay armonía, hermano, en todos lados hay armonía. Entonces por eso es que Dios manda la bendición donde hay unidad y donde hay armonía. Donde hay división, Dios no puede enviar bendición. Hermano, eso es una instrucción santa. Dios sabe cuándo va a mandar bendición y cuándo no puede mandarla, aunque quisiera. La mujer es una santa mujer, pero el hombre es un diablo, hermano. Entonces, ¿cómo va a haber armonía en ese hogar? ¿Sí me entiende? O démosle vuelta al escenario. El hombre es un hombre de Dios, hermano, pero la mujer, Padre de la gloria, gotera en la cabeza. ¿Ah? Porque dice la escritura que la mujer es corona del marido. ¿Verdad? Y ya le dije yo, ¿verdad?
Que hay mujeres que son corona de espinas. Pastores que somos el cuerpo de Cristo y necesitamos ponerle corona de espinas al marido. Hermano, no se equivoque, hermano. Entonces la unidad en un hogar atrae la bendición sobre ese hogar. Es que eso es el ajo del asunto. Cuando hay unidad en un hogar, en una casa, cuando todos están en unidad, hermano, entonces la bendición viene. Cuando llega una persona y trata de desunir y trata de, hermano, esa persona está enviada por Satanás. Pastor, ¿qué le está diciendo a mis hijos? Lo que estoy oyendo. Ellos han sido contaminados. La hija fue contaminada, el hijo fue contaminado. Por lo tanto, lo que trajeron a la casa no fue unidad, fue división. Y por eso la unidad de una casa, hermano, va a traer la bendición sobre esa casa. Entonces la armonía en el hogar trae la armonía en la casa de oración. Entonces cuando hay armonía en la casa de oración, hay crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente llega y como está armonizado el esposo y la esposa, ¿qué tal, hermanita? Pase adelante. Un beso en la mejilla, una botellita de agua. Siéntese por favor aquí. Cualquier cosita que necesite, déjemelo saber. Las parejas están a los lados de todo el templo, hermano. Así como aquí, ¿verdad? Que no hay ni uno, ¿verdad? Hermano, y todos están despistados, ¿verdad? Entra una persona y ahí donde usted quiera, siéntese. ¿Cómo? Si la primera impresión es la que va a hacer que la gente se quede. Cuando usted le da la primera impresión a la gente que usted lo recibe, pase adelante. Los de la puerta de recibimientos tienen que ser los más amorosos, los más armonizados, hermano. Cuando entra una persona y al parqueo, hermano, mira hasta dos dándole ahí, hasta con banderas como en los aviones, ¿verdad? Y diciéndole cómo debe entrar, cómo se debe acomodar. Pero si llega una persona, no, ya no hay parqueo, ciérreme el portón. Hermano, ¿cómo se va a sentir esa persona? ¿Cómo? Porque el que está allá afuera está desarmonizado totalmente. ¿Por qué? Porque el líder está desarmonizado. ¿Y de dónde viene la desunidad y la división? Desde su corazón. Si mi corazón está dividido, yo no voy a poder ser una persona de bendición. No voy a poder. Por mucho que hermano, que quiera tratar de hacerlo, no, yo no puedo. Mira, hay cosas que no se pueden hacer si yo no las tengo. Amén. Es como predicar el evangelio. Si yo no he tenido una experiencia con Dios, si yo no, ¿cómo voy a predicar algo que yo no estoy viviendo? Y si me meto a predicar algo que no estoy viviendo, me meten en el problema por haber dicho algo que no lo he vivido. Entonces dice Dios, métanmelo a que lo viva, para que cuando predique sienta lo que se siente. Amén. Es importante lo que le estoy diciendo. Entonces la unidad de una congregación atrae la bendición sobre todos los cristianos congregados en la casa del Señor. Qué lindo es cuando todos te saludan, que todos, hermano, ¿cómo está? Fíjese cómo lo extrañé, es que, hermano, es que fíjese que no puede venir el día viernes por esto, por allá o veo motivo, pero qué lindo es cuando se dan cuenta, porque te extrañan, porque un pedazo de ellos no estaba ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es la necesidad, por eso dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, hermano, estar juntos con los hermanos en armonía. Es como el rocío sobre Hebrón que cae sobre el monte de Sión, que trae vida. Diga conmigo, vida. Y trae una salvación, porque la vida es la salvación. Entonces yo tengo que entender que este asunto, yo tengo que, hermano, ser un hombre y una mujer con armonía, con unidad en mi corazón. Y entonces la vida eterna, porque dice que trae la vida, la unidad es tan tremenda que cuando un pueblo está en unidad,
Dios envía la vida eterna a ese pueblo. Dios envía la salvación. Entonces, Dios, hermano, y acuérdese que la salvación tiene un sinfín de salvaciones. No solamente la principal es la salvación nuestra. Y salvaron nuestro espíritu porque lo volvieron a resucitar. Andaba muerto. Amén. Andaba muerto el espíritu. Y lo resucitan otra vez. Y entonces nacimos de nuevo. Del agua y del espíritu. Porque antes, hermano, el alma nos andaba cargando el muerto. Porque el espíritu se murió. Pero cuando llega Jesús, lo resucita. Y hoy andamos bien resucitados, ¿verdad? Solo que algunos andamos más almáticos que espirituales, ¿verdad? Y digo andamos para que usted no se sienta mal. Por eso ayer dije yo, el juicio viene por casa. Pero no entendieron que no estaba hablando de mi casa, estaba hablando de la casa esta. El juicio viene por la casa de donde nosotros somos. Esta es nuestra casa. Amén. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que armonizar, tenemos que tener esa unidad, porque fíjense que el mejor método, decía yo, de evangelismo ayer, hermano, es poder de vida eterna de Dios cuando envía, hermano, sobre su pueblo esa unción, hermano, sobre un matrimonio, sobre una ciudad, sobre una familia, sobre unos hijos, hermano, cuando esa vida, cuando esa unidad, cuando esa armonía está en el hogar, los hijos, hermano, que estaban mal, se convierten al Señor nuevamente. Porque miran en el hogar la armonía. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Ayer decíamos que los padres y las madres, ¿saben lo que hacen? El niñito que, hermano, debiera de estar, hermano, estudiando, viendo caricaturas, viendo la Biblia con muñequitos, ahí anda con su celular, hermano. Y ahí anda con su celular. Y si usted lo mira, y decíamos ayer, porque mi esposa me dio una información muy, pero muy, muy linda. Dice esta doctora que si un niño se le deja usar el celular por 1 hora, es como echarle una taza de azúcar en su cerebro. ¿Cómo estará melcochan de tener el cerebro, hermano? Sí, porque si al niño lo deja todo el día con el teléfono, solo porque usted no quiere lidiar con su hijo, hermano, a usted le van a pedir cuentas. Perdóneme, a usted le van a pedir cuentas. Y ese niño, mire, por ejemplo, los jóvenes, hoy en día, los jóvenes dependen de la tecnología. Antes usted y yo no dependíamos de eso, ¿se acuerda? ¿Ah? ¿Para dónde vas? Allá, ¿dónde está? Mira, vas a dar la vuelta donde está la casa verde, donde está el palo de mango. ¿Ok? Donde está doña Esperanza, la que nos fía, la señora de la tienda. Ahí das la vuelta. Entonces cuando llegues donde don Chuy, ahí das a la derecha. Así éramos nosotros, ¿o no? No teníamos problema. No andábamos, hermano, con tecnología. Ahora los jóvenes con la tecnología hasta tiemblan, hermano. Usted les pregunta algo, inmediatamente, Google. Hermano, antes no teníamos que hacer eso. Antes íbamos a la escuela. Antes íbamos al colegio. Antes leíamos los libros. We hit the books. Qué lindo era eso, porque nuestra mente estaba libre de toda tecnología. Ahora a los niños les están echando melcocha, les están echando, hermano, jarabe, y la mente del niño la están haciendo pedazos. ¿Cómo? Las neuronas, dice la pastora, se están quemando, se están achicharrando. Ese cerebro de ese niño, cuando llegue a la edad, hermano, de pubertad, va a ser un loco. Y ahí va a ver usted cuando cante, si me llaman el loco, porque mi madre es así, hermano. Y van a decir, la verdad que estoy loco, pero loco por ellos. Porque me metieron azúcar y azúcar en la mente, en el cerebro, y quemaron todas mis neuronas. Por eso, mire hermano, un buen consejo, pare de darle a su hijo. 15 minutos es suficiente para que un niño tenga un celular. Y después quítenselo todo el día. Haga eso con los jóvenes, por favor.
Y le aseguro que pegan el grito en el cielo. Mire, por favor, cuando mire a un joven que está todo así, todo orbitado y que no quiere ir a la escuela, ¿qué se me hace que anda de pate chucho con algún chavo o con alguna chava? Y están en el teléfono toda la noche, debajo de la cobija. Sí, ¿y cómo te sientes? ¿Me amas? Hermanos, si apenas tienen 15 años y ya están hablando de amor. 13, 14 años ya están hablando de amor. No saben lo que es el amor. Pero andan metidos. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá los dejó con el celular toda la noche. Y hay otro problema, que el celular, cuando lo tiene usted en el oído mucho tiempo, hermano, crea cáncer en los oídos, cáncer en el cerebro. ¿Por qué? Porque son ondas. Usted sabe que llegan al cerebro. Cuando usted ve el celular, yo no sé por qué me fui de ese lado. Cuando usted ve el celular en la noche con la luz apagada, sus ojos se están cegando. Va a llegar a un punto donde sus ojos ya no van a ver. Va a decir usted, ¿qué está pasando si yo ni diabetes tengo? Pero como usted el celular lo está usando donde no hay luz, entonces esa luz que tira el celular le está quemando su córnea, hermano, y le está creando nubes. Y al ratito, hermano, usted sabe como el sol se opaca cuando llegan las nubes, así se va a opacar su visión cuando la nube tape el ojo. Hermano, eso es tremendo. Pero todo eso causa el celular. Si usted le quiere dar a su chamaco el celular, ya le dije, en guerra avisada no hay muertos. Amén. Ahora quiero ver que cuando yo venga aquí a la iglesia, quiero ver un niño con celular, hermano. Yo no le voy a decir nada al niño. Voy a ir con la madre y el padre. Y le voy a decir, ¿por qué? Si sabes tú que esto es un daño que le estás haciendo, ¿por qué se lo dejas? Un aplauso, Señor. Sí, claro, claro que sí. Estamos dañando a los niños. Ellos no saben. Ellos no saben. Pero como papá y mamá quieren estar tranquilos. Y como el chamaco, ok, pues ok. La mamá toda aguada y el tata más aguado todavía. Hermano, terrible. Entre terrible y horrible, híjole, hay una gran diferencia. Amén. Entonces Mateo, fíjese que la unidad, porque hermano, el mejor método es, hermano, el poder tener vida de Dios, esa vida que es enviada a nosotros, hermano. Por ejemplo, la vida que es enviada a un matrimonio, hermano, a la vida que Dios manda a una ciudad, es la unidad que Dios quiere hacer en ese hogar, en esa persona, en esa ciudad, en ese estado, en esa nación. Por eso es que esta nación era una nación número uno, porque ponían a Dios primero. Hasta en sus billetes, hermano, en su currency, pusieron "In God we trust". Amén. Y ahora usted dice, ¿será que es cierto? Porque si quitaron la Biblia ¿cómo se llama? De la Corte Suprema de Justicia y volaron la estatua de la Biblia, hermano, y sacaron las Biblias de las escuelas. Mire lo que pasó cuando sacaron las Biblias. ¿Acaso no empezaron los jóvenes a matar jóvenes? ¿Acaso no empezaron las matanzas en las escuelas? ¿Por qué? Porque sacaron a Dios. ¿Qué pasa cuando usted saca a Dios de su hogar? ¿Qué pasa cuando usted saca a Dios de su ser interior? Ayer el pastor me estaba contando de un hermano que llegó a un grupo de alabanza, no sé si se acuerdan ustedes, y el varón hermano, había hecho un estudio para grabaciones para su grupo de alabanza, tenían buenos músicos y todo eso, y entonces pagó $200,000 por el, y ahora él se aparta de Dios, hermano, y todo se le vino abajo, porque dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. Cuando una persona, hermano, no deja que, porque ese es el ajo del asunto, que Él quiere unirnos. Ese es el plan. El plan, por si usted no sabía cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es la unidad, es la armonía.
Entonces dice Jesús, capítulo 18, versículo 19 de San Mateo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos, ahí están más unidos, pues están bien reunidos. Están más que unidos. Amén. Dice, si están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En un hogar tiene que estar el Señor. Porque el próximo verso que le voy a leer, ese próximo verso le da luz. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice, más valen dos que uno. A ver, diga conmigo, más vale que yo esté casada y que esté casado. Amén. Más valen dos que uno. Dice ahí, que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Amén. Cuando la esposa y el esposo trabajan, dos cheques, ¿verdad que sí? ¿O no? Mejor remuneración. Hay mejor remuneración. Claro que es mejor que la esposa se quede en casa, ¿verdad? Cuidando de los niños. Y ahora los niños son perros o gatos. Sí, hermano, porque esta nación, hermano, usted mira que tiene el gato, tiene el perro. Ay, me voy a quedar porque no podemos salir de vacaciones porque ¿con quién vamos a dejar a Toby? ¿Ya? ¿Con quién vamos a dejar a Felix the Cat? Y ahora usted sabe que los gatos y los perros son como hijos. Un día le pregunté a mi hijo, el menor, le dije yo, ¿y cuándo vas a tener hijos? Me dice, ¿para qué? Me dice, tengo dos perros. Esos son más que mis hijos y comen más que mis hijos. Ahora que ya tiene la nena, ahora ya no quiere los chuchos. Dice, dejan mucho pelo, dejan aquí, hacen mucho, tengo que andar detrás de ellos, ya no los quiere. Pobres perros, ¿qué culpa tienen, verdad? Y mire, los perros, hermano, está tremendo porque tienen una vida de perro. Otra vez, hermano. Pasó sobre mí, ¿verdad? Aleluya. Y dice, si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero. Pero hay del que cuando cae no hay otro que lo levante. Es que mire, hermano, eso es tremendo porque tenemos que entender que son mejor dos que uno. Y entonces sigue hablando Salomón y dice, además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientitos, ¿verdad? Por supuesto, si el uno se une al otro, ¿verdad? Porque hay veces que están en la misma cama y una almohada de división para que no se me acerque, porque yo soy muy caluroso. ¿Cuántos somos muy calurosos que hasta no necesitamos de cobijas en la cama? ¿Verdad que sí? Sí, hermano, yo soy así, yo soy bien caluroso. Solo que en estos últimos tiempos, hermano, que han venido, no sé si será la edad o a ver qué, pero me tengo que poner calcetines, PJ, hermano, suéter, y todavía me pongo la cobija. Y todavía le digo a mi esposita, cuddle me, please. Cuddle me. Y quiero que ella me haga cuddle. ¿Sabe usted lo que es cuddle? No es una vaca, sino que es a apapacharlo, ¿verdad? Decirle, aquí estoy, mi amor, échame la pierna, por favor. Peor si es piernuda, ¿verdad? Aleluya, qué calientito se siente uno tranquilo. Aunque ¿sabe qué? Muchas veces, si usted no está acostumbrado a eso, hermano, estoy hablando con los casados, hermano, hay un momento que usted dice, ok, ya durmámonos, cada quien a su lado. ¿Sí o no? Porque no se puede. Peor si el otro ronca. En el mero oído, no se puede. Yo por eso a mi esposa cuando me casé le regalé, hermano, un set. Creo que habían tres y tres, eran 6 tapones de oídos. Y me dijo, ¿y esto para qué es? Y le digo, mi amor, cuando vayas a la cama y nos vamos a dormir, ponételos. No quiero que te des cuenta de mis intimidades.
Porque habemos algunos que roncamos como leones, hermano. Hasta se oye en el vecindario, ¿verdad? Entonces dice ahí, además si dos se acuestan, se mantienen calientitos, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Con el heater, con una buena colcha, ¿verdad? Dirán todos. Hermano, pues la palabra de Dios dice, y si alguien puede prevalecer contra él, que está solo, dos lo resistirán. Y dice, un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y aquí es donde yo quiero decirle algo. Si Cristo no está en el matrimonio, hay división. El enemigo se va a meter, porque el enemigo viene como león rugiente dispuesto a devorar. Devorar los hogares, devorar a los hijos, devorar la paz. Hermano, por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el diablo la da, yo os la doy. Cuando digo diablo estoy hablando del mundo. Él es el príncipe de este mundo. Amén. Entonces es importante que Cristo sea nuestro pilar en nuestra vida. Que Cristo esté con nosotros siempre, mi hermano amado. A ver, dile que estás a su lado. ¿Tenés al Señor como pilar, como lo mejor en tu vida? Pregúntele, por favor. Pregúntele, dígale, pregúntele, dígale, ¿está Cristo? Entonces, yo quiero llevarlo al final del mensaje. Y el final del mensaje es cuando Jesús oró al Señor. En el capítulo 17 de San Juan, versículo 21 al 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y mire lo que dice después. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. ¿Cuál es el propósito? Ser uno. La unidad, la armonía es el propósito. Y ahí dice, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Ah? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo cierro con este pensamiento. La bendición viene cuando hay unidad en el hogar, cuando hay unidad en el ser interior, cuando no nos dejamos contaminar por gente que viene a dividir nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras intenciones. La unidad viene, la bendición, cuando hay unidad en el hogar, cuando hay unidad en la iglesia, hermano. Eso es bueno y agradable. Y entonces Dios envía su gloria, como dice el Señor. Amén, mi gloria les ha dado. Y entonces la gloria está sobre nuestras vidas. Y entonces nosotros, si tenemos esa gloria de Dios, vamos a ser perfeccionados en unidad. Póngase de pie y dígale, Señor bueno, gracias porque me llevas a la unidad perfecta. Porque, Señor, me has llevado a una unidad preciosa. Me llevas a esa unidad hermosa. Muchas gracias, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Gracias te damos, Señor. Enséñanos a caminar en unidad, en armonía, y que seamos ministrados, Señor, por personas que te aman y que te respetan y que son obedientes a tu palabra. Porque esos me van a edificar. Enséñame, Señor, a caminar como tú quieres que camine en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Que yo les enseñe cómo debe uno de comportarse en el hogar. ¿Cómo debo de comportarme en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad? Si yo soy un hombre armonioso, mi comunidad va a ser bendecida.
Mi iglesia va a ser prosperada. Mi casa va a ser prosperada. Esta mañana yo agradezco, Señor amado, tu santo nombre por haberme dado ese mensaje para la iglesia. Y creo, Señor, con todo mi corazón, que viene del trono tuyo, para que nosotros comprendamos el propósito tuyo. Muchas gracias, Señor. Yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser. Cámbiame con tu amor. Tómame, Señor. Yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser. Cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón, nuevo quiero ser. Cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Papito lindo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la unción fresca de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, mi Rey. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Gracias, mi Rey bendito. Bendigo tu santo nombre esta mañana. Gracias, mi Señor. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Siento tu gloria, es tu presencia, son tus manos sanando